del siglo XIX, el movimiento obrero en todo el mundo se hallaba en pleno crecimiento y desarrollo. En Argentina, la experiencia organizativa nace y se desarrolla en las primeras décadas del siglo XX, resultado de un proceso inmigratorio de obreros europeos que comenzó en 1880. La Federación Obrera Regional Argentina nace en 1901 con el objetivo de dar forma a la organización emancipativa de los trabajadores. Hoy, luego de 110 años de aquella fundación y de feroces represiones por parte del Estado y la burguesía nacional, la FORA renace para recuperar las ideas y prácticas que en manos del movimiento obrero servirán para acabar con la explotación y las injusticias sociales. En el año 1885, la fundación de la Sociedad Cosmopolita de Resistencia de Obreros Panaderos, cuyo estatuto fue redactado por el anarquista italiano Enrico Malatesta, señala el comienzo de la organización obrera en Argentina y su carácter combativo. Pero fue el 25 de mayo de 1901 el día en el que la Organización de los Trabajadores dio el paso a la creación de una federación capaz de expresar la solidaridad y organización de la mayoría de los gremios de la región. En primera instancia, se funda la Federación Obrera Argentina, en el Congreso de Trabajadores celebrado en el barrio obrero de La Boca, en Buenos Aires. Esta federación incorporará, en 1904, la palabra regional a sus siglas, subrayando el espíritu internacionalista de la lucha obrera. A distancia de cualquier discurso nacionalista o patriótico, dando nacimiento así a la denominación FORA, como la conocemos hoy. Existe una toma de posición clara desde su fundación. La lucha de los trabajadores debe darse por fuera de las ambiciones políticas y de la representación parlamentaria. Las declaraciones del Congreso Fundacional de 1901 asumen que la ley es siempre adoptada a favor de los capitalistas y que la pueden eludir, y resuelve que los obreros deben esperar todo de su conciencia y unión, rechazando el recurrir a poderes públicos para obtener cualquier mejora. A partir de ese momento, la historia conocerá 11 congresos ordinarios, 2 congresos extraordinarios y numerosas reuniones regionales de delegados. En estas instancias se fueron tomando en rigurosa práctica asamblearia y federativa las decisiones propias del movimiento obrero emancipativo. En los congresos de la Federación se han tratado los temas más relevantes de la vida de los trabajadores de cada época, y a través de ellos se han llevado adelante conflictos históricos para la clase obrera. La cuestión de la mujer, del trabajo nocturno, del trabajo infantil, el problema habitacional de los inquilinatos, la jornada laboral, el trabajo a destajo, la fundación de escuelas libres, los problemas de nacionalismo, el patriotismo y el militarismo. Todos estos temas, entre tantos otros, hallaron lugar y toma de posición en los congresos de la Federación, y concentraron buena parte de la actividad de los militantes foristas a través de las sociedades obreras y de los sindicatos adheridos. Como respuesta al franco crecimiento del movimiento obrero organizado en la FOA, y por la inminente influencia de la inmigración de trabajadores europeos en la organización, el Estado argentino, bajo el gobierno de Julio Argentino Roca, promulga una de sus leyes más vergonzosas, la Ley de Residencia, redactada por Miguel Cané a pedido de la Unión Industrial Argentina. Esta ley habilitó al gobierno a expulsar a inmigrantes sin juicio previo y fue utilizada por los gobiernos argentinos para reprimir la organización sindical de los trabajadores, expulsando principalmente anarquistas y socialistas. En 1902, la huelga de los obreros panaderos, el pliego de condiciones presentado por trabajadores del puerto en reclamo de mejoras económicas y laborales, y la huelga de la Federación de Rodados daban muestras de la organización y la lucha que los trabajadores estaban dispuestos a dar. Por eso, el Estado respondió con la Ley de Residencia. Las técnicas de represión, persecución y tortura serían moneda corriente bajo regímenes dictatoriales o democráticos, usando tanto la fuerza del Estado como la de organizaciones semiclandestinas o paraestatales. Así, por ejemplo, la Liga Patriótica, antecedente directo de organizaciones como la AAA de los años 70, nació en la segunda década del siglo con la misión de combatir al movimiento obrero y reprimir y matar a los trabajadores militantes o huelguistas. En 1905 hay un avance del anarquismo por sobre el socialismo, que se manifiesta en la inclusión del comunismo anárquico en el Pacto Federal como finalidad social de la FORA. Aprueba y recomienda a todos sus adherentes la propaganda e ilustración más amplia en el sentido de inculcar en los obreros
los principios económicos y filosóficos del comunismo anárquico. Esta educación, impidiendo que se detengan en la conquista de las 8 horas, les llevará a su completa emancipación y por consiguiente a la evolución social que se persigue. Desde ese momento, la legitimidad de la Fora se traduce en varios hechos. 274 huelgas en 1907, 2 de ellas generales. Una de ellas, la huelga de inquilinos contra la suba de alquileres, advierte sobre los alcances de la lucha económica contra todas las formas de opresión y explotación de los trabajadores. En 1915 se realiza el 9º Congreso de la Federación, donde nuevas organizaciones, mayormente de tendencia socialista o sindicalista neutral, generarán una división en ella. A partir de ahí, la decisión socialista comienza un camino de progresiva centralización y burocratización que, años más tarde, acabará conformando la Confederación General del Trabajo, cuya historia y presente de traición al movimiento obrero y complicidad con la burguesía es ya ampliamente conocida. La revuelta más importante de la historia argentina que tuvo la Fora como protagonista en 1919 es la huelga de los talleres Bacena, reprimida por la policía. La respuesta de los trabajadores fue masiva y contundente. A partir de la huelga sostenida por 20.000 obreros, la ciudad de Buenos Aires se convirtió en un campo de batalla con el saldo de aproximadamente 700 muertos y 4.000 heridos. Esta represión, si bien ha sido enorme en sus proporciones, no fue una excepción, sino parte de una deliberada decisión política de eliminar al movimiento obrero libremente organizado. Así lo atestiguan la masacre de 1921 en Jacinto Arauz y en Santa Cruz, donde el Ejército Nacional asesina a más de 1.500 trabajadores. Sin embargo, la organización obrera siguió su propio camino frente a la avanzada del corporativismo en toda la región americana. En mayo de 1929, en Buenos Aires, se realiza el Congreso Fundacional de la Asociación Continental Americana de Trabajadores, la ACAT. Esta asociación, disuelta a mediados de los 70, nucleó las organizaciones hermanas de la Fora con la función de crear lazos de apoyo mutuo entre los trabajadores americanos, borrando en la lucha los prejuicios nacionalistas y patrióticos. A partir de 1930, con el golpe de Uriburu, el despliegue represivo contra la Fora va en aumento. Se clausuran todos los locales, se fusila, encierra o deporta a sus adherentes, se enjuicia a los sindicatos y sociedades obreras con la acusación de asociación ilícita. Por esto, la Fora pasa a la clandestinidad. La década del 40 fue de transición para el movimiento forista en Argentina, ya que tenía que buscar la manera de recobrarse, principalmente, del golpe del 30. Paralelamente, buscaba fortalecer la resistencia frente al peronismo que aumentaba su popularidad. Uno de los procesos más duros que enfrentó la Fora fue el de los ladrilleros de San Martín y los presos de Bragado, ambos apoyados por el Comité Pro Presos y Deportados de la Fora. En esa década, la consolidación de la CGT como control político del movimiento obrero para la instauración del estado de bienestar, junto a las políticas represivas del corporativismo, hicieron aún más oscuro el panorama de la Fora, que entró en la noche larga de su historia. La sanción de la Ley de Asociaciones Profesionales, efectiva desde 1958, constituye la apropiación por parte del Estado de las organizaciones obreras, condicionando las formas orgánicas internas y convirtiendo de hecho en ilegal la forma de organización horizontal y federada, característica histórica de la Fora. El aparato político, militar y cultural del peronismo consolidó una política de Estado orientada a desmantelar la organización revolucionaria de los trabajadores. Los esfuerzos de los militantes foristas fueron entonces destinados a la reorganización de la Federación, al sostén de los compañeros presos y al enfrentamiento contra la represión del Estado. Uno de los gremios foristas más fuertes de esa época fue el de los trabajadores portuarios, quienes llevaron a cabo numerosas huelgas y tuvieron que enfrentar durísimas represiones. Debido a la cooptación del movimiento obrero por parte del peronismo y a la represión sufrida, poco a poco los congresos se fueron realizando más espaciadamente, hasta que en 1968 se realiza el último. En los años 70 y 80, la Fora había quedado prácticamente desmantelada. El tesón de sus miembros mantuvo la organización viva y sus principios intactos. Frente a un durísimo panorama social y político y ante la prohibición de la libertad sindical,
Parte de la militancia se esforzó por construir organizaciones gremiales de base para luchar por reivindicaciones laborales en su lugar de trabajo. En los años 80, la Federación siguió siendo sostenida por militantes que mostraron así su férrea convicción acerca de la importancia de consolidar un movimiento obrero libre y emancipativo. A partir de los años 90 se produce un recambio generacional que dio paso a una transición lenta hasta llegar a 2001, cuando se refunda la Sociedad de Oficios Varios de Capital, con un mínimo de jóvenes trabajadores interesados en retomar el camino de la lucha obrera. Poco a poco se dan los primeros pasos para la reconstrucción. Se crean sociedades de oficios varios en distintos puntos del país y se acompañan distintos conflictos por reivindicaciones básicas que van dando experiencia a los miembros a la vez que van aportando a la difusión entre los trabajadores de las ideas y formas organizativas de la Fora. Hoy en día la Federación sigue existiendo y crece poco a poco creando sus propias herramientas y actualizando conceptos y prácticas. Frente a un movimiento obrero obstaculizado por una estructura política corporativa, intacta desde los años 30, sin libertad de asociación gremial desde hace más de 50 años, la Fora se abre paso en defensa de la solidaridad y de la libertad. Hoy nos toca a nosotros, relevando la experiencia colectiva de 110 años de organización y de lucha, y frente a la situación actual de los trabajadores, recibimos el inmenso legado de la historia forista y caminamos hacia adelante. Pasado, presente y futuro de la lucha de los trabajadores por nuestra emancipación, esto es lo que nos motiva a mantener y continuar la Federación Obrera Regional Argentina.